compartiendo este tiempo de debate y vamos a sumando más sobre este debate y sobre todo hablamos medidas políticas sostenibles que se pueden llevar a cabo para paliar esta crisis que a su vez también es energética. Paco, pero disculpa nada más que voy a comentar una cosa de antes que no, yo al menos lo vi, ¿no? Los pactos de la Moncloa. Ahora un pacto de renta que no se llama pacto, podía ser de entre los agentes sociales, las organizaciones empresariales, llegar a un pacto para que las empresas, como bien hablamos, tengan unos beneficios al 50%, al 40%, para poder, hasta que esto salga un poco adelante. Eso a lo mejor podía ser, los pactos de la Moncloa se consiguió, porque en los pactos de la Moncloa en el 77 estamos en una situación terriblemente calamitosa. ¿Por qué? Porque salíamos de un régimen, entre un gobierno democrático, diríamos, y se tuvo que reformar toda la parte de la administración pública, y estamos en una situación caótica, ¿no? A lo mejor ahora, si el pacto de renta llega a acuerdo, a lo mejor se puede solucionar algo de lo que hablamos, porque lo que no, estamos en un mercado libre y no es constitucional prohibir a las empresas que ganen tanto. No estamos en un mercado libre. Y si queremos respetar la Constitución, es así. Otra cosa es que se llegan a acuerdos, que podían llegarse a acuerdos, y ese sería extraordinario. Pero es que, Pepe, es que cuando hablamos que las empresas ganan tanto, es que la inmensa mayoría de las empresas, y gracias a Dios, de este país, son pequeños y medianos empresarios y autónomos. Ese es el grueso importante de este país, que son los que sufren. Los cuadros flotantes estos grandes multinacionales, eso le da igual que le suba, porque ellos saben su estrategia cuál ser y lo van a hacer. Súbeme que yo lo voy a invertir, pero el que lo está sufriendo es la inmensa mayoría de la pequeña, mediana empresa y los autónomos, que son los que mantienen este país, son los olvidados. Estamos hablando de las 35 empresas del IBI, por ejemplo. Una cosa nada más que apuntar. Gracias, como decía antes José Luis, que las instituciones públicas, ayuntamientos y cabildos están saneados económicamente. Están saneados de verdad. Porque si en esta situación nos coge como estaba en el año 90 y tanto, agüita, ¿eh? Y gracias a una ley que se criticó mucho, a la ley Montoro, la ley de estabilidad presupuestaria, gracias a esa ley están los ayuntamientos saneados prácticamente, y los cabildos, en toda España, ¿eh? Bueno, ya hablabas, disculpa Paco, política sostenible es una palabra que también se llena la boca ahora a todos los políticos, y al final, ¿qué están haciendo? Nada. La política sostenible, pues en primer lugar, yo pongo un ejemplo, por ejemplo, el que tala un árbol debería estar obligado a reforestar con 2 o con 3 o con 4. Aquí no se cortan tantos árboles, pero hay en Canadá, en Estados Unidos y por ahí por Asia, eso es terrible, las madereras, ¿no? Pues esos tenían que estar obligados, cuando arranca o costala un árbol, a plantar, a reforestar 2 o 3 más. Bueno, el desarrollo sostenible es aquel que es capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las del futuro. Por ejemplo, una actividad sostenible es aquella que se puede conservar energía eólica, solar, desalación de agua, por ejemplo, entre otras, ¿no? Lo contrario, por ejemplo, es seguir consumiendo hidrocarburos, gas, petróleo, o, por ejemplo, o no reciclar los productos que dañan el medio ambiente. ¿Quién está haciendo eso? Tanto que hablan de política sostenible. Pues claro, los gobiernos, pues para eso pues tenía que ponerse en marcha, porque si no, la política sostenible, dígame entonces qué es. Porque claro, si seguimos consumiendo los hidrocarburos, eso se acaba. Eso se va a acabar y dejamos a nuestras generaciones futuras pues mirando para el cielo. Pero sin embargo, si nosotros empezamos a consumir mucha más cantidad de energía eólica, el viento no se va a acabar, energía solar, el sol tampoco se va a acabar, o desalación de agua, los mares no se van a acabar. Entonces eso sería ya ir liberando un poco para que las generaciones futuras no se encuentren
con un vacío en que se puede parar este mundo cuando se acabe el petróleo. Porque el petróleo mueve hoy prácticamente el 80% de todo lo que se mueve en este país. Así que, y por cierto, que está bajando mucho, hablamos antes de la economía, está bajando mucho la producción nacional, está bajando mucho, lo que quiere decir que exportamos menos, estamos exportando menos y por lo tanto estamos importando lo mismo, lo estamos en la balanza comercial con muchos países, se los va a virar en contra. Por lo tanto, hablan mucho los políticos del desarrollo sostenible, de las políticas sostenibles y al final yo no veo que tomen medidas de ese tipo, no, es que no las veo, Aquí vemos nosotros, por ejemplo, el reciclaje del material que tiramos, los plásticos y todo eso. ¿Qué se está haciendo aquí? Y vemos nosotros al presidente del Cabildo, al presidente del Gobierno de Canarias, porque esto tiene que ser una política sostenible. ¿Pero qué están haciendo? Yo no veo que se está haciendo nada. ¿Y Vizcaíno ve algo? ¿Tú ves algo, Paco? Haciendo discursos. Discursos sí. Decirlo, hablar mucho y llenarse la boca de las políticas sostenibles. Yo todo lo que sea sostenible, al final le paso raya y le veo que son números a favor siempre del mismo. O sea, vemos que sacamos de cualquier cosa al final una captación de euros. Vemos cómo salen plantas eólicas, plantas con la fuerza solar, vemos que al final... Y después los molinos parados, vemos que todo eso, porque no les permiten meter sí, la al final vemos que hay empresas muy importantes que están detrás de ellas, que ganan mucho dinero. Política sostenible, no sé hasta qué punto también podría ocurrir lo mismo. Al final yo no sé si es para sacar o no sacar crédito a una situación similar. Yo la que sí, o por lo menos la que sí veo, es una política, o la que necesito es una política seria. Una política que quiera trabajar por un solo fin o por un solo bien. La sostenible o no sostenible, yo no sé si va a funcionar. Todo el mundo sabe que dependemos de los ciudadanos, nunca va a haber una política de continuidad, es muy complicado encontrarte siempre al mismo concejal 4 años seguidos, o al mismo alcalde o alcaldesa o concejala, ministro o ministra 4 años consecutivos y continuar con un proyecto. Yo no soy capaz de aventurar lo que va a suceder después de los próximos 4 años, no sabemos si va a trabajar la misma persona por el mismo proyecto con la misma idea. Por lo tanto, dependemos mucho de los ciudadanos que quieran mantener un proyecto continuo, siempre y cuando se hagan las cosas bien desde dentro, que es el problema que está habiendo hoy en día, o muchos problemas. Estamos hablando antes del gasto que está ocasionando ahora mismo los que gobiernan a nivel nacional y que tienen que empezar a hacer un recorte y demás. Yo creo que sostenible, ojalá pudiera ser sostenible una política, ¿no? Una política que sea capaz de intentar economizar al máximo lo que necesita realmente el pueblo, un pueblo que está cansado de ver que se reinventan y cada vez que se reinventa la política le sale muchos euros de sus bolsillos, porque siempre digo que son de sus bolsillos. Todos esos impuestos que se nos generan, se nos crea un impuesto nuevo que sale y se inventa de la nada y nos vemos abocados otra vez al fracaso por nuevos inventos y nuevas ideas que se generan. Por lo tanto, yo creo que sigo diciendo, si la política sostenible lo que te hace es economizar al máximo y permitir que la gente pueda disfrutar más de la vida, pues chapó. Pero yo lo que busco ahora mismo, como todos buscamos una política seria, inteligente, yo creo que mayor creatividad, intentando ajustarse aún más los presupuestos, bajando los presupuestos y tener buenos gestores hoy en día en política. No los hay, no hace falta esconder la realidad, no los hay. Y por eso nos estamos encontrando con todo lo que nos estamos encontrando. Sí es verdad que las arcas ahora mismo, la situación económica en diferentes ayuntamientos está muy bien, pero la economía familiar está muy mal. Vemos cómo los ayuntamientos cada vez están siendo visitados por esas familias que necesitan recursos para poder vivir, donde se piden que le paguen la factura del agua, la factura de la luz. Pues bueno, vamos a buscar también recursos, ¿no? de invertir a lo mejor para que se economicen las facturas de toda esa gente que lo está pasando mal, poniendo a lo mejor esas placas solares en edificaciones, el buscar pues llegar a acuerdos yo creo que buenos e interesantes para esas familias que no pueden pagar una factura del agua. Yo creo que al final es el reajuste que hace falta en la política española.
un reajuste, yo creo, fundamentalmente basada en el entender a la persona que peor lo está pasando. Yo creo que no lo estamos viendo. Por eso no creo en una política sostenible, creo en una política más firme, más seria y con más corazón, que en muchos casos no lo hay, o sí los hay, pero otros le hacen ver que no podemos ir en una línea de trabajo con esa gente que no tiene recursos, y por lo tanto ojalá que cambie todo y pueda salir lo mejor posible a partir del 2023, que pueden cambiar muchas cosas. Sí, pero como tú acabas de decir una cosa que hay que reflexionar. Hablas de que los ayuntamientos económicamente está bien. Yo a veces pregunto, ¿no?, si están tan bien, porque los proveedores se quejan porque le pagan a 400, 500 días la factura que tiene que pagar, si está económicamente bien, porque está ahogando económicamente a esas empresas. Y tampoco entiendo si están bien económicamente, porque hay empresas que terminan tomando la decisión, llevándolo a los juzgados, en el cual le genera un déficit a las arcas municipales, que todos los ciudadanos, porque los jueces dictaminan la sentencia como tienen que decir, y le dicen páguesela a este proveedor porque hay que pagarle la factura, y a su vez usted tiene que asumir las costas judiciales. ¿Por qué se hace esto si los ayuntamientos están todos bien? Pero ese Paco, es un problema que yo políticas creo que temerarias, que a la verdad que en una empresa privada, estas personas en sus funciones, en una empresa privada no llegan ni al desayuno. Y algo que también es importante, y a mí me lo hizo reflexionar una persona mayor, que nos llamaba y decía, oye, ¿cómo es posible que en Canarias la electricidad se produce a través del fuego, a través del sol y a través del viento, y se le paga a los productores por lo que compra estas eléctricas, pero a nosotros nos repercute en franjas horarias? Si a estos señores, cuando le compran la luz, no se lo compran por franjas horarias, sino el paquete es este, yo te pago tanto y punto. ¿Por qué se permite eso? Demasiado. Bueno, vamos a ver. No le pregunto a usted por esto, porque quien tiene que responderlo es el Ministerio de Industria. No, pero bueno, estamos hablando, y yo creo que podemos tener un punto de vista para opinar algo sobre las dos cuestiones, sobre la política local y sobre cuestiones de sostenibilidad. Lo primero que tenemos que tener claro es que el camino hacia comportamientos y hábitos más sostenibles, más respetuosos, menos contaminantes, más limpios, en todos los sentidos, ya se ha iniciado. Ese camino ya se ha iniciado, afortunadamente, hace unos cuantos años, se ha implementado en los últimos, como consecuencia también, no solamente de aquello que empezó como el protocolo de Kioto, que empezó hace unos cuantos años a sonar ese concepto, por así decirlo, proyecto ecosocial, aunque entonces no se concebía como proyecto ecosocial, sino era un protocolo para ir siguiendo, para ir marcando determinados comportamientos respetuosos. Pues todo eso se ha ido implementando, se ha ido desarrollando hasta el punto de encontrar con que la palabra sostenible aparece ya en todo, absolutamente en todo, y eso es un avance. Pero evidentemente eso no camina solo. Educar desde la infancia es la base fundamental para que las siguientes generaciones sean más respetuosas con el medio ambiente, con el entorno, y que aprendan que el consumismo y la explotación sistemática y deliberada de recursos nos conduce a la propia autodestrucción. Ese camino ya está empezado, y en Canarias tiene muchísimo más sentido porque, como decíamos antes, es un territorio pequeño, un territorio limitado, con recursos limitados y también con posibilidades más limitadas que el resto en la cuestión de producción, en la cuestión de explotación y de acopio de materia prima. Vamos a ver. Vemos hoy día muchísimas naves, decía Pepe antes, que parece que no se percibe todavía bien en la calle lo que significa la palabra sostenible o lo que significa políticas de sostenibilidad. Vemos muchísimos techos de naves privadas, de naves industriales, que ya están copadas por plantas fotovoltaicas. Vemos cómo se han incrementado e implementado, no solamente por los nuevos que han surgido, sino por renovar los ya existentes, muchísimas plantas de energía eólica. En el sureste mucho más, sobre todo en el sureste, también es una zona con bastante viento. Vemos cómo enfrente de nuestra costa teldense hay todo un entramado, lo que se ve encima de la superficie del mar. Vemos allí una plataforma, una Plocan, es la Plocan, plataforma oceánica.
y vemos un aerogenerador marino. Pero todo eso les invito porque hay una maqueta muy ilustrativa en el Museo Elder, en la planta superior del Museo Elder, que muestra lo que está por debajo de la superficie. Y son una serie de conectores, de generadores, un montón, no sabría decirle, pero hay más de 100, que lo que hace es que todo eso sea un experimento de producción de energía maremotriz, de energía también eólica, suspendida en el mar, que al final va a contribuir a una reducción progresiva del consumo de superficie terrestre. Se está incluso hablando en la Agenda 2030 Canaria de implementar ese pequeño proyecto que hay frente a la costa de Ginebra-Barentelde, implementarlo a una serie de kilómetros adentro del mar, dentro de aguas nuestras, que son prácticamente imperceptibles desde la costa y que pueden ser un desarrollo de 400, 500, 600 generadores para producir la energía necesaria para nosotros. ¿Dónde está una de las principales bicocas de esto? En el almacenamiento de esa energía. Es una de las cosas que criticamos en su momento. O sea, tenemos las posibilidades, tenemos los elementos para producir la energía, incluso se está implementando, y vamos a poner, que fue una de las cuestiones que dijo, si mal no recuerdo, el director de Industria del Gobierno de Canarias, la privatización del almacenamiento de la energía. Es decir, nosotros vamos a procurar que el almacenamiento de una energía que se produce con recursos naturales y que se procura con infraestructura pública vuelva a caer en manos privadas a través de esa concesión del almacenamiento para que nos vuelvan a poner los precios que les da la gana. Es que esto no puede ser, como mínimo regular por una empresa pública, que el establecimiento del precio final del consumidor lo regulen las administraciones públicas. Es lo que tú hablabas, lo que decía Pepe. Si nosotros tenemos producción y al final el señor mayor que llamaba dice, bueno, si no se ve reflejado en mi factura o al final dependo de franjas horarias o de estabilización de precios a nivel nacional, que la producción es otra diferente o que es otra que no tiene las mismas posibilidades que nosotros, al final es que me están tratando igual que al resto, cuando yo aquí tengo posibilidades diferentes y también tengo necesidades diferentes. Es una de las cuestiones a seguir repensando, pero sobre todo hay una cosa muy positiva: los niños hablan de sostenibilidad, los niños hablan de coches eléctricos, hablan de bicicletas, hablan de otros elementos. Es verdad que todas estas cuestiones después tienen que tener su debida regulación. Esto no puede ser que, me decía el otro día una persona entendía la materia, están muy bien los patinetes eléctricos, pero lo que no puede ser que el patinete eléctrico, lejos de convertirse en una ventaja que facilite la movilidad, se convierta en un elemento de riesgo para el resto de los peatones. Estas cosas hay que regularlas y hay que limitarlas para que lo que se supone que es un adelanto y una ventaja no se convierta en un elemento de riesgo para los demás. Y decías antes lo del tema hablabas del periodo medio de pago de las administraciones públicas. Seguimos denunciando lo mismo, seguimos demandando la misma necesidad. Hay una carencia seria de funcionarios a nivel de las administraciones locales, no en el ayuntamiento solamente de Telde, en todos los ayuntamientos. Y eso merma, eso rompe la democracia. ¿Por qué la rompe? Una empresa que presente su factura, si la empresa no tiene la documentación que debe tener, eso retrasa el procedimiento, eso lo sabe todo el mundo. Pero si la empresa presenta su documentación, se supone que la administración tiene que pagarla en un plazo máximo de 90 días. Y al final la falta de recursos humanos para tramitar la factura o el superpoder de la administración pública cuando se habla de intervención es el que es, al final la empresa en vez de cobrar en 90 días cobran 100 días y 10 días más no pasa nada, pero ¿y si cobran 300 días? A lo mejor cuando vaya a cobrar esa empresa ya cerró. Eso no se puede permitir y la administración tiene que resolver el problema de personal que tiene. De una forma o de otra. Hay un problema burocrático que hay que resolver las administraciones públicas. Una empresa no puede estar más de 90 días, que es lo que estipula la ley, para cobrar una factura, salvo, reitero, que haya un error, como lo suele haber, que no presente pues, un documento o que la factura no sea correcta. Eso es otra historia. Pero teniendo todo correctamente presentado, tiene que estar paga la factura en un plazo de 90 días más. Que salga más caer una sanción directamente hacia el ayuntamiento, la institución, que el retraso que están recibiendo las propias empresas. Lo que no podemos permitir es que, motivado por una administración que está frenada por falta de personal, las empresas no sean capaces de poder también pagar a sus empleados. Eso ocurre mucho. Lo que estoy totalmente de acuerdo en partes contigo, pero no estoy de acuerdo en que
simplemente le podamos echar la culpa a la falta de personal. Habrá que buscar una solución a esa falta de personal. O posiblemente buscarle otros recursos que no sé hasta qué punto podrían funcionar. Sé que ahora mismo es verdad que en muchos ayuntamientos están utilizando empresas que lleven ciertas responsabilidades dentro del propio ayuntamiento. Yo creo que me vinculo a ello. O sea, nosotros también, no digo del ayuntamiento de Telde, sino de cualquier otro ayuntamiento, a nosotros nos cuesta cobrar facturas. Y los plazos, como bien están metidos en ley, te dictan cuál es el máximo. Y siempre se pasan esos plazos. Sí es cierto que cuando exista, sí, verdad, ¿no? Desde que exista una sanción directa hacia un ayuntamiento, porque ha incumplido el plazo y empiecen a pagar esos gastos, ahí es cuando yo creo que a quien le corresponda empezar a ver cuál es la necesidad imperiosa de un ayuntamiento para economizar a la hora de tener a lo mejor empresas que tienen espalda grande y ancha, y lo puede, le interesa más que el ayuntamiento se retrase en el pago, sí, que a veces habría que hacer un estudio por qué se pasa eso, porque el tipo de interés que le paga el banco por tener ese dinero en el banco no es el mismo que al final va a cobrar llevando a la administración a los juzgados, porque incluso ganan dinero con esa ineficacia que prestan a veces desde las administraciones. Y habrá alguna responsabilidad que habrá que pedir, porque por muchos funcionarios que quiera poner y por mucho que quiera, esta historia de pago a diestro y siniestro cuando le dan la gana a las administraciones públicas ha existido. Ya puedes tener 10 empleados como puedes tener 400. Es históricamente. Pero hay una diferencia. Porque no hay una ley, y no la van a poner y no la van a aprobar, que cuando alguien incumpla o haga mal su trabajo, claro, lo pague con su propio patrimonio, no el patrimonio nuestro, porque es muy fácil llevar a los juzgados a la administración, que la administración sea condenada y pagada, porque ¿sabe qué? Políticamente y funcionalmente disparar con pólvora ajena me da igual 100 que 80, así de claro, y eso se ha demostrado. Pero si le tienes que doler en tu bolsillo, oye, si hay funcionarios que no cumplen y que no estén capacitados para trabajar, oye, como pasa en cualquier empresa, un expediente y a otra cosa. Los hay buenos, los hay malos, Los hay buenos, los hay malos. Hay que quitar los garbanzos negros, porque la inmensa mayoría los hay son buenos, buenos, los hay malos. pues hay que quitar los garbanzos negros, y los que incumplen, oye, los que valen, y los que no, como decía el dicho antes, para montaje. Lo que no se puede estar manteniendo una infraestructura y decir, no, es que lo que hace falta es más funcionarios. Mire, ¿y los que están dónde están? Pero hay una cosa que decía Paco Vizcaíno, Francisco Paco, no sé cómo. Bueno, vamos a ver. Afortunadamente, la mayor parte del funcionariado es un personal que muchas veces hace más de lo que le toca. Son conscientes de la problemática que hay y, como tú dices, hay siempre alguien que procura o hacer lo justito o pudiendo hacer más no lo hace. Eso, pero pasa hasta en las empresas privadas. Siempre hay, como decimos aquí en Canarias, en la empresa privada se despiden y en la pública nos tragamos. Sí. En la pública es diferente a la privada. También hay sanciones, aunque no lo parezca que hay sanciones. Pero la mayor parte de las veces nos encontramos con plantillas primero que ya llevan años en la administración, y como cualquier persona que lleva años en una empresa, no es lo mismo cuando uno llega con 20 años que cuando tienes 30, que cuando tienes 50, inclusive en problemas de salud bastante serios. Eso por una parte. Por otra, el personal que está sobrecargado de trabajo como consecuencia de que donde tienen que haber 30 en un departamento, hay a lo mejor 5 o 6. Aquí tenemos ejemplos de concejalías donde teníamos 40 o 50, por ejemplo, operarios, y tenemos 4, y con cierta edad. Y hacen todo lo que pueden, pero no es suficiente. Por otra parte, tú decías que hay empresas que les interesa cobrar después del periodo porque evidentemente tienen un porcentaje por los intereses de demora. Muchos tienen que incluirlo en un procedimiento o en un proceso judicial, que tal y como está la justicia en nuestro país, con la sobrecarga de trabajo que hay, pues se puede tranquilamente alargar 2, 3, 4 años. Yo no sé hasta qué punto hay quien lo mete en un juzgado porque no le queda otro remedio. Sí. Y yo creo que alguien teniendo la posibilidad de cobrar todo ordinariamente, porque detrás de las empresas hay familias, hay empresas que no tienen problemas porque tienen un buen fondo, pero hay otras que no lo tienen. ¿Sabes una cosa?
quien aprueba las leyes, que son las administraciones, quien las aprueba, quien las lleva a cabo, quien las pone, quien la aprueba, quien la lleva a cabo y quien le exige a la empresa privada que cumpla rigurosamente con la ley y son sancionados por incumplimiento, son los primeros que la incumplen. Los primeros yo que estoy la de acuerdo incumplen, con la Pepe en una administración cosa. pública. Hay muchos procedimientos sin vulnerar la fiscalización que debe haber con las políticas públicas. Hay muchos procedimientos que se pueden simplificar. Muchos se pueden simplificar. Sigo aquí en debate. A ver, sorprendido. Es decir, igual la política sostenible es aquella que es capaz de sostener una mentira un montón de tiempo, ¿no? Pepe Macías de Nueva Canarias, que llevan gobernando en este municipio, no sé, 30 años, ¿no? Con distintas siglas, es verdad, pero 30 años. O sea, oímos recurrentemente a hablar de los responsables públicos, los que tienen las riendas de la administración, contar lo que pasa, pero no poner soluciones a lo que pasa. O sea, en el caso concreto de Telde, la mayor irresponsabilidad que se ha cometido aquí nunca tiene que ver con los funcionarios públicos, con la dejación, no solo en la contratación, sino también en la formación. Y, por utilizar una palabra de Pepe Macías, la implementación de funcionarios públicos que entran por la puerta de atrás. Eso es lo que se ha implementado aquí en Telde. Entonces, la verdad es que se quedó uno perplejo cuando, en fin, ya eso lo sabemos todos. Es decir, todos esos problemas que está detectando, con los que coincido al 100%, son al mismo tiempo aquellos a los que se les tiene que poner solución, y no le ponemos poner solución los que no gobernamos, sino los que están gobernando. Y han tenido tiempo suficiente para ello, más que suficiente. En estos momentos hay un servicio en el Ayuntamiento de Telde que se está desmantelando, y el servicio de urbanismo está prácticamente desmantelado. No tiene jefe de servicio, porque se ha jubilado. Y además, o sea, una jubilación no es una cosa que te venga de la noche a la mañana. O sea, uno avisa, uno sabe cuándo se va a jubilar una persona porque, en fin, tiene la administración conocimiento de ello, ¿no? Por tanto, ha tenido tiempo suficiente la administración para buscar una sustitución. Y además ese funcionario concretamente es el único que informaba sobre el planeamiento en el municipio. O sea, al mismo tiempo que se jubila, hay un discurso o unas declaraciones del responsable del área diciendo que, por ejemplo, va a sacar adelante el plan general, que se va a resolver lo de Arauz, etcétera, etcétera. ¿Con qué informes? ¿Quién te lo va a firmar si no tienes jefes de servicio? Ni técnicos que lo sustituyan, porque además se están jubilando otra serie de técnicos en ese servicio. Entonces, que luego nos diga que la administración no funciona porque no hay funcionarios suficientes en el músculo administrativo, como llevamos oyendo casi 8 años, sí, pero es que hace unos meses nos anunciaron que se iba desde contratación, en fin, a establecer las bases para acceder a la función pública. Es que llevan 6 años. Y hace 2 meses caes en la cuenta de que, oye, para acceder a la función pública, en fin, hay que elaborar una serie de pliegos y tal. Y ahora es cuando vienes a trabajar en eso, ¿no? Sobre una palabra que me quedó, en fin, la creatividad, ¿no? Es decir, al final, la política, estamos llenos de conceptos abstractos o lo suficientemente abiertos para decirlo todo y no decirlo nada al mismo tiempo, ¿no? Y lo de política sostenible me cuadra con eso, ¿no? El otro día en la cumbre de la OTAN alguien nombró hacer guerras ecológicas, ¿no? Es decir, ya, o sea, cuando se llevan esos conceptos al extremo, pues te pueden surgir contradicciones de este tipo. Una guerra ecológica, ¿no? Tócate las narices, ¿no? Al final, yo creo que el ser humano haya caído en la cuenta de que caminamos hacia la extinción, en fin, se ha convertido en una especie de negocio para hacer y para justificar muchas cosas, pero mientras tanto, en fin, no se resuelven los problemas de raíz, ¿no? Y uno de los problemas de raíz tiene obviamente que ver con la energía y con la producción de energía. Hace 30 años se condenó a muerte a la energía nuclear y ahora estamos pagando las consecuencias. El problema de la energía sostenible no es la producción. Tenemos viento, tenemos sol, es su almacenamiento. No hay ni tecnología suficiente, ni es rentable desde el punto de vista económico una inversión en ese sentido para que sea, en fin, para que todas esas naves que tiene, que efectivamente, para que sea atractivo tenerlo, ¿no? Con lo cual, el problema de la energía va a tardar en resolverse años. Y en esos años vamos a estar pagando las consecuencias de que, bueno, surge una guerra, de que China no sé qué, de cualquier estornudo en el resto del mundo, lo vamos a pagar aquí mucho más caro, ¿no? Y frente a eso,
desde mi punto de vista, Macías, lo que no podemos tener es un discurso victimista, ¿no? Desde Madrid no hay ninguna medida para Canarias, pero es que Canarias tiene un suficiente nivel de autonomía también en materia fiscal para poner en práctica políticas que digamos que sustituyen ese déficit que supuestamente viene de Madrid, y lo único que se les ha ocurrido aquí es bajar el IGIC del 7% al 6,5%, con unos niveles de recaudación históricos. Y seguimos, y otra vez se ha vuelto a subir al 7% y no se baja. Pero baja el IGIC, que es lo visible, pero no le comenta al ciudadano, al consumidor, que se sube el impuesto de la IEN y se le aplica a todos los artículos. Entonces, eso es lo que el ciudadano no conoce. Entiendo que haya, que uno tenga un discurso coherente con tu pensamiento político, pero la realidad, o sea, el espejo en el que nos miramos la sociedad, en el que se mira la sociedad, oye, te devuelve una imagen completamente distinta. Y es que los problemas estructurales de la sociedad canaria se siguen manteniendo en el tiempo, se siguen sosteniendo en el tiempo, y ese exceso de recaudación, ese superávit de recaudación que viene del IGIC, por ejemplo, no se traduce en políticas sociales porque está estancado la PCI, las ayudas a domicilio, las ayudas a familias vulnerables, o sea, no se ha traducido en eso. O sea, el bienestar canario no ha mejorado en nada en los últimos años. Comentabas antes... Crisis aparte y COVID aparte, ¿no? Que eso también cuenta. Comentabas antes, Iván, que no, con la energía eólica, por ejemplo, no hay donde almacenarla. No es que no hay, o sea, la tecnología es costosa. ¿Cuántos molinos vemos nosotros media mañana por el día ahí abajo parados porque no tienen donde meter la red? Pues no, porque son el problema está en que Endesa, por ejemplo, tiene monopolio, aunque hay unos contratos con el gobierno, pero Endesa le permite una cantidad. No, oye, si los molinos, si hay el día de viento, eso, pare usted la central eléctrica, la central que está ahí, que hay energía suficiente. Pero ese es un problema que estamos teniendo también, las placas solares que tienen todas las naves, que no pueden, en un momento determinado, no les permiten meter la energía. Muchísimo no ellos no son quien tienen que más. Y después hay otra cosa que quería comentar que se ha hablado ahí. Es verdad, José Luis, es cierto lo que comentábamos antes, que, por ejemplo, el ayuntamiento para firmar una compra, para abrir un expediente para comprar 10 paquetes de folio, tiene un procedimiento que es igual que si fuese a contratar una obra que vale 500.000 euros. O sea, esas cosas hay que agilizarlas porque al final es al ciudadano al que se deja de atender, porque estamos viendo lo que pasa antes de. Y es cierto, es verdad que había una dejadez terrible, una dejación terrible con el tema de incorporar personal necesario, porque la señora alcaldesa, que lleva 7 años como alcaldesa, decía en el mandato anterior que cuando entró que no había músculo administrativo. Oiga, le sube usted a 8 millones y pico de euros en el presupuesto superávit y no contrataba usted ni siquiera a un par de... Es que no hay, en urbanismo de los técnicos, cualquiera que vaya a solucionar un problema de urbanismo se pegan meses y los ciudadanos ya están cansados. Después hay otra cuestión, ahora mismo no se recibe al ciudadano en el ayuntamiento, tiene usted que llamar. Oiga, pero si usted está para atenderme, yo pago mis impuestos para que me atiendan cuando yo llamo. Es normal que entiende. 30 días para hacer un certificado de empadronamiento, hombre. Es que eso no es normal. Es que no es normal. En primer lugar, eso tenía que estar ya digitalizado, ya como el Ayuntamiento de Las Palmas, que yo está la maquinita, sobre la marcha saca. Con el tema de personas. Ahí tenemos a la Policía Municipal, que tenemos 60 y pico gente, cuando tenemos que tener 180. O sea, ha habido una dejación en cuanto a incorporar a personal a trabajar en la institución pública nuestra, y otras también que las habrán, pero lo que estamos hablando de Telde, independientemente de lo que dice José Luis, que tiene razón, que el procedimiento para pagar una factura a veces se complica porque la factura tiene una coma por allí, la persona encargada de eso dice, no, esta factura no dice lo mismo aquí, bueno, se retrasa, y es verdad, se retrasa alguna factura, pero falta también ese músculo administrativo. Muchos profesionales liberales, muchas empresas que no se pueden permitir trabajar con la administración pública. Porque en un momento dado es un lujo. Y esa pérdida de creatividad, ¿no? O de talento, al final también afecta a la ciudadanía. Porque si trabajan los mismos y con los métodos
que antes nos explicaba Paco, con esos métodos de que voy a cobrar, igual cobro mejor dentro de 2 años porque cobro los intereses. Mira, a mí y con esos métodos también se graba, a mí me han comentado y se siguen algunos enriqueciendo empresarios los de siempre. de Agüime que le facturan al ayuntamiento y dice, oye, yo no tengo ningún problema, yo le presento la factura, a los 15 o 20 días ya me van a la factura. Hombre, el mismo procedimiento tiene que haber allí que aquí. Yo no sé cómo lo pueden hacer allí, no lo sé. Pero ¿de dónde vienen todas esas leyes de No, sostenibilidad y de control del gasto público? Bueno, Sí. de un periodo de auténtico saqueo de muchas administraciones públicas, ¿eh? Porque, en fin, no solo con obras y contratos de servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Sino con todo tipo de compra de bienes en casi todas las administraciones de España, o sea, de todos los colores políticos, ¿no? Con lo cual... Pero también es verdad que Telde viene de donde viene y de donde vino. Es que Vino de una situación muy complicada, vino de una situación que ha tenido que empezar a moverse. Cierto es que, no digo el acomodo, pero hay que buscarle fórmulas para buscarle esas soluciones que están demandando, que no es una sola demanda, y no estoy defendiendo en ningún caso ningún partido político. Estoy diciendo solamente que hay muchas demandas, son muchos los casos abiertos que tiene Telde, pero yo siempre he escuchado el del funcionariado. Ese no vamos a dejar de esconderlo. Pero habrá que darle una vuelta de tuerca para ver cómo podemos mejorarlo. Pero sí es verdad que Telde lleva los últimos 20 años buscando una salida de escape para caminar. 2 minutos, José Luis. muy raro, yo no tengo. Vamos a ver. Estamos en el 2022. Si Telde no hubiera liquidado, que fue en el 2019, final de 2019, con la liquidación de final de año y la dación de cuentas en el primer semestre del 2020, si Telde no hubiera liquidado la deuda dimanante de los planes de ajuste, nosotros hubiéramos mantenido planes de ajuste hasta el año 2028 con la acumulación de intereses que eso supone. Intereses que nos ahorramos para poder reinvertir ahora mismo en todo lo que son servicios básicos y contratación de personal, con la complejidad que tiene sacar una OPE, cuestión que por otra parte los planes de ajuste no permiten sacar ofertas públicas de empleo salvo en determinados casos. Salvo en determinados casos, perdón un segundo. Salvo en determinados casos, pero también vamos a la otra parte. Quien impulsa las OPE y quien hace la tramitación burocrática y todo eso es personal del propio ayuntamiento que no tenemos. Por tanto, es una pescadilla que se puede muerde la pedir cola. asistencia a otras administraciones. Parece que esa parte se nos olvida y los planes de ajuste aprobados por el Partido Popular en 2012 y 2013 nos hubieran lastrado, pero perdona Pepe, para terminar, hasta el 2028, hasta el 2028. Esa es una de las cuestiones. La segunda, tú decías lo del tema de los certificados digitales, los certificados de viaje. Nosotros sufrimos en el mes de mayo un ciberataque que nos tiró al suelo todos los servicios. Sí, pero es que antes todos los antes los certificados es que sobre la marcha. Que otros eso. municipios tengan otro sistema está bien. Lo que es difícil de entender es cómo el propio ministerio no tiene un sistema para saber si usted de Telde, si es de Las Palmas o si es de Valsequillo. Comenta que ahora que estamos en la liquidaron el plan de ajuste, digitalización. que lo liquidaron el 19. Pero que lo liquidaron el 19. Si no hubiese pasado las expropiaciones de los 60 millones de euros del plan general de don Francisco Reino Santiago del 2002, eso se hubiese liquidado mucho antes, José Luis. No pongas ahora que el plan de ajuste que hizo el Partido Popular en las expropiaciones de don Francisco Santiago Castellano de Nueva Canaria, ¿qué es lo que pasó? Un plan de expropiaciones es lo mismo que una hipoteca. Uno pagándola a ciertos plazos durante unos años, unos meses o lo que toque, se termina de pagar. Pero en lugar de pagar 30 que valía, pagaron 60. Más incomprensible. No pongas ejemplo de el ejemplo que te pongo es que más incomprensible es recortar servicios básicos como es la basura, como es parques y jardines, como es personal y como es el plan de ajuste. Por ejemplo, pero es que pagar expropiaciones. Nos tenemos que marchar. Nos tenemos que ir. Señor Suárez, señor Vizcaíno, señor José Luis, señor Iván, gracias a los 4 por estar compartiendo este tiempo de debate. El debate era más extenso, pero el tiempo es el que es y nos tenemos que marchar. Gracias a los 4 y gracias a ustedes por estar una noche más compartiendo este tiempo de Canal 4 TV y este tiempo de Más que Política, el debate. Ahora le dejamos con la programación de esta casa.